El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios reúne a todos los profesionales del corretaje inmobiliario de la provincia y dentro de sus objetivos está el de jerarquizar la profesión. Es en pos de cumplir este objetivo que se ha creado este centro de estudios. Desde el mismo se viene estudiando desde el año 2015 el tema del ordenamiento y desarrollo territorial sustentable y con ello los usos de suelo. Hemos desarrollado el modelo de ordenamiento y desarrollo territorial sustentable Entre Ríos Entre Arroyos, que ha sido presentado en el 9º Congreso de Uso y Manejo del Suelo, y en el próximo mes sale un artículo en la revista científica de agronomía de la UNER sobre este trabajo. Hoy hemos organizado este encuentro con un experto en desarrollos inmobiliarios, porque los desarrollos inmobiliarios son una herramienta para hacer ciudad, y a todos nosotros nos interesa esto, ya que por ser consumidores de la misma, como por formar parte a través de nuestra profesión, de la cadena de valor agregado de los bienes inmuebles. Los temas que abordaremos en el encuentro de hoy serán los siguientes: la importancia de los desarrollos inmobiliarios a la hora de hacer ciudad, los usos de suelo, el Código Urbano de Paraná, seguridad jurídica de las inversiones inmobiliarias, análisis de oportunidades y potencialidades, por ejemplo el UR6 de la ciudad de Paraná, el desarrollo inmobiliario en la actualidad, poniendo foco en Paraná, y los modelos de negocios. Al final haremos dudas, preguntas o comentarios. Igualmente voy a estar moderando, así que podemos ir interactuando con Damián, y quizás, ¿por qué no? Si se animan a levantar la mano, pueden expresarlo en el mismo momento para poder sacarse la duda. Por último, me queda presentarles y contarles un poco sobre el disertante. Damián es un principal referente del real estate en Latinoamérica, reconocido conferencista internacional con presencia permanente en todos los encuentros regionales del sector, inspirado y motivado sobre todo a las jóvenes generaciones de la industria inmobiliaria. Autor de 6 libros sobre bienes raíces, incluyendo el bestseller Desarrollo de proyectos inmobiliarios, conceptos fundamentales, editado por la Universidad de Buenos Aires. Sus libros han sido reconocidos como el cuerpo principal bibliográfico del sector en español. Director de los programas de posgrado sobre negocios inmobiliarios en las principales universidades de la Argentina y a nivel regional. Fue honrado por sus colegas al ser designado para ocupar el cargo de presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional de Argentina, CEDU. También fue honrado como el primer presidente y fundador de API, la asociación que agrupa a los directores de posgrados del real estate en su país. Más allá de sus reconocimientos y logros académicos e institucionales, Damián es emprendedor. Es socio fundador y titular de la consultora Tabacman Ortiz y Asociados. Ha fundado en el real estate la principal compañía de educación inmobiliaria a distancia en Latinoamérica y la Comunidad Inmobiliaria, la primera red de coworking exclusiva del sector de bienes raíces con oficinas en toda la región. Las 3 organizaciones vienen logrando notables ritmos de crecimiento. Damián también ha integrado con diversos roles los equipos de desarrollo de los principales emprendimientos inmobiliarios de Argentina. Es arquitecto de formación, tiene estudios en artes y un máster en finanzas. Ha trabajado durante su etapa formativa en bancos de inversión y en grandes consultoras del real estate. Muchas gracias a todos por sumarse a esta instancia de construcción de inteligencia colectiva, y los dejo con el disertante. Bueno, gracias. La verdad que un honor tener la posibilidad de contar un rato con ustedes y que me abran las puertas de sus casas. Imagino que están cada uno en su propia casa, algunos en sus oficinas, pero bueno, un viernes a la tarde, que siempre hay cosas última hora, siempre hay cosas mucho más entretenidas para hacer que hablar de estos temas que nos ocupan toda la semana, pero en realidad la verdad que nos ocupan toda la vida. Así que está muy bueno que le pongamos un poquito de dedicación a este tipo de cuestiones. Así que en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por la convocatoria, muy generosos y muy buena la apertura. También muy bueno lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, me gusta el hecho de que tengan un centro de estudios, que le dediquen tiempo al estudio de la disciplina y de la profesión, que hagan el mejor esfuerzo por lograr que hagamos las cosas lo mejor posible, lo cual, por supuesto, es un proceso, ¿verdad? O sea, esto no sucede de la noche a la mañana, pero está muy bien que de forma sistemática y ordenada vayan trabajando en estudiar nuestra disciplina y nuestra profesión. Así que desde todo punto de vista está buenísimo lo que están haciendo, los felicito y los aliento además a que lo sigan haciendo a futuro sin cansarse, ¿verdad? O sea, todo el tiempo comprometiéndose a que las
cosas las hagamos cada vez mejor. Yendo un poco al corazón del tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con la situación en la que estamos envueltos en el mundo inmobiliario en general, incluyendo en este paraguas tan amplio los aspectos vinculados con el desarrollo de proyectos inmobiliarios y también es decir, con los emprendimientos, ¿verdad? Y también con la transaccionalidad del mundo de los usados, es decir, de los bienes inmobiliarios con los que en muchísimos casos trabajan los corredores. No nos queda más alternativa que, por supuesto, reconocer que estamos atravesando un momento de muchísima incertidumbre, que nos angustia a todos, que nos tiene a todos preocupados, por supuesto, en primerísimo lugar, por las cuestiones de salud, en segundo lugar, por las cuestiones de la economía, que está súper paralizada, y yendo básicamente para atrás, con ratios de crecimiento macroeconómico horribles, ¿verdad? Como los que no hemos tenido registros en décadas en la Argentina y en el mundo. Así que esto, por supuesto, que es el entorno en el cual llevamos adelante nuestra práctica profesional cotidiana. Temor, miedo, economía hiperrecesiva, todo parado y perspectivas desde lo político y desde lo económico que no son auspiciosas, y en ese contexto o en ese entorno es que se desenvuelve nuestra propia actividad profesional. No es por repasar lo que todos sabemos, que yo quiera simplemente refregarles en la cara de todos ustedes en un viernes a la tarde, que en Buenos Aires, yo estoy en mi casa en Buenos Aires, es lluvioso, gris, feo, y además nos deprimimos todos en conjunto y al unísono por recordar lo mal que está la situación macro en la que estamos todos imbuidos, pero lo cierto es que no podemos dejar de ser conscientes o de repasar este primer dato tan fuerte y tan angustiante de la realidad antes de entrar en detalles sobre cómo está desenvolviéndose nuestra propia disciplina, nuestra propia actividad. Respecto de la actividad, a su vez, me parece que la forma más ordenada de describir lo que está pasando y lo que uno puede esperar que pase a futuro en esta disciplina es como mínimo separar el mundo inmobiliario. A su vez, se puede clasificar o separar de muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer una aproximación. Hay un perro por atrás, si alguno, el que tiene el perro, quisiera poner el micrófono en mute, como decimos ahora, sería buenísimo, y si no, nos la bancamos. Pero bueno, a lo que iba es que uno podría, de muchas maneras, hacer un abordaje, un ordenamiento del mundo inmobiliario para poder clasificarlo en sus diversos segmentos y tratar de entender cómo está comportándose en la actualidad y cómo uno espera que vaya a comportarse a futuro. Hay, como digo, muchas maneras de hacerlo, pero me parece que hay una bastante clara y bastante nítida que, tal como viene ocurriendo, lo que viene ocurriendo es la que mejor nos ordena el mundo del real estate, como lo decimos nosotros un poco pretenciosamente, o el mundo inmobiliario, para ponerlo en blanco sobre negro y en términos más terrenales. Y la forma más clara o más evidente de clasificar este mundo es separar el universo, de vuelta, de los emprendimientos inmobiliarios del universo de los activos hechos o terminados que se ponen en el mercado en venta o en alquiler, ¿verdad? Estos son como dos grandes submundos que en los últimos tiempos han tenido comportamientos muy distintos y que yo imagino que a futuro van a seguir teniendo también comportamientos muy distintos, ¿verdad? El mundo de los usados, el mundo de las transacciones, de la mercadería existente, está atravesando una situación especialmente complicada en toda la Argentina, en algunos lugares un poquito peor que en otros, pero en general en toda la Argentina está atravesando, como bien lo saben, una situación especialmente crítica, con ratios de decrecimiento en el nivel de actividad que progresivamente fueron empeorando mes tras mes en los últimos años, de verdad en los últimos años, ¿verdad? Y que con la pandemia no hicieron más que agravarse, ¿no es cierto? Y lo que en general solemos decir respecto de esto es que es un mercado que fue ajustando no tanto por precio, sino más bien por cantidad, es decir, que lo que fue decreciendo
es la cantidad de operaciones que en el mercado se vienen produciendo, siguen produciéndose cada vez menos operaciones, algún repunte muy menor vinculado con que si el mes pasado o el anterior del anterior, producto de la cuarentena, no se hizo ninguna transacción en ningún lugar de la Argentina en el peor momento de la cuarentena, bueno, seguramente al mes siguiente, cuando empezó a flexibilizarse alguna cosa, alguna transacción se hizo, pero digo, estas recuperaciones son completamente marginales, producto que, bueno, que en el mes en el que se hizo 0,00, efectivamente quizás al mes siguiente algo se hizo, pero en cualquier caso son recuperaciones, como digo, completamente marginales o secundarias, en un entorno general de una profunda desaceleración en el volumen de transacciones, un fuerte achicamiento del mercado en su conjunto, que vino acompañado de niveles de precios que, dependiendo de los mercados, en muchísimos lugares mostraron una muy fuerte tendencia a la inflexibilidad a la hora de acomodarse a una realidad económica cambiante o distinta, digamos, ¿no? Esto, por supuesto, no es igual en todas partes, sobre todo en aquellos segmentos de mercado más dolarizados, que son muchos en la Argentina, que en muchos casos están más orientados a los estratos medios altos y altos, incluso a los medios en muchos lugares, que operan o transaccionan en dólares, ¿verdad? Que tienen un valor de referencia claramente dolarizado. En esos segmentos lo que hemos visto es que la mercadería se ha mostrado muy inflexible a la baja, ha sufrido, por supuesto, bajas de precios, pero que en proporción a la envergadura, a la profundidad y a lo angustiante de la crisis en la que estamos envueltos, son niveles de baja que podrían considerarse como muy menores en términos relativos. Por supuesto que esto no es homogéneo en toda la Argentina, no es igual en toda la Argentina, y hay tantos segmentos del mercado como lugares en los cuales el comportamiento de baja de precios ha sido más fuerte y más evidente y más claro, y muchos otros lugares en los cuales el comportamiento a la baja se ha mostrado muy rígido y efectivamente ha bajado muy poquito, o en algunos lugares incluso no ha bajado, o ha bajado poco, digamos, ¿no? Ha bajado poco en mercados como Buenos Aires, sobre todo en usados, ¿verdad? Que son mercados extremadamente dolarizados del mundo inmobiliario, más allá de que, bueno, todos habremos leído en los últimos días distintos niveles gubernamentales insistiendo en la necesidad que el mercado inmobiliario pase a operar en pesos, ¿verdad? Por ahora no son más que anuncios, vaya uno a saber si en algún momento aparecen cuestiones regulatorias que nos obliguen a operar en pesos, pero digo, hasta que esto no suceda, si es que algún día llegara a suceder, Dios no lo permita, por ahora el mercado, por ejemplo, de Buenos Aires, y pasa esto en muchos otros lugares de Argentina, de usados, está completamente dolarizado, y esta situación de mercado dolarizado se verifica también en muchos otros lugares de la Argentina, no en tantos lugares de manera generalizada en todo el mercado, pero seguro que en el segmento más alto de la población, en el segmento de clase media alta o en el segmento más alto, claramente es un segmento dolarizado, yo diría, en toda la Argentina, ¿verdad? Y en ese mundo, de vuelta los precios se han mostrado muy, muy, muy resistentes a la baja. Voy a tirar un ejemplo muy autoexplicativo para que se entienda de lo que estamos hablando. Los activos en la Argentina en general se han desplomado, la valuación de los activos en la Argentina en general se han desplomado. ¿Cuánto valen las compañías que cotizan en bolsa hoy respecto de cuánto valían en la época de oro de Macri, por decir algo? Bueno, la caída ha sido tremenda, ¿verdad? Estrepitosa, por tomar dos momentos comparables, objetivos y fácilmente identificables. ¿Cuánto han caído los activos financieros en la Argentina? La caída ha sido estrepitosa. ¿Cuánto vale hoy, por tomar una nota de color, pero que viene a cuento respecto a lo que estoy diciendo? ¿Cuánto vale, por ejemplo, IRSA como compañía, ¿verdad? IRSA como compañía hoy vale, a juzgar por su capitalización bursátil, no sé, 150 millones de dólares, ¿verdad? Ese es un número más o menos, no sé cuánto está ahora, cuánto estuvo, pero digo, más o menos hoy estamos en 150, 160 millones de dólares, quizás 170, depende cuándo mira la cotización, pero digo, no la mira ahora, digo, pero estamos en eso y tenemos que pensar que IRSA es
la principal compañía inmobiliaria de la Argentina, es la dueña de los shopping centers más importantes de la Argentina, es la dueña de los edificios de oficinas más importantes de la Argentina, es la dueña de los terrenos más importantes de los principales distritos de la Argentina. Quiero decir, una compañía completamente, es la dueña de un montón de hoteles de muchísima importancia en la Argentina, y por supuesto se encontró en un escenario en el cual las oficinas están vacías porque no se puede ir a trabajar, o recién ahora se está empezando a volver a poder ir a trabajar, aunque las compañías no quieren, las grandes compañías que alquilan los edificios de IRSA no quieren que la gente vaya a los edificios, con lo cual los edificios de oficinas de IRSA están básicamente todos vacíos. Los shopping centers están todos vacíos porque no se puede entrar, ¿verdad? Y los hoteles están todos vacíos porque no hay turismo, con lo cual en ese contexto, que es una especie como de bomba neutrónica, en la cual se le alinearon todos los planetas simultáneamente en contra de la situación actual de IRSA, tenemos una capitalización bursátil de esa empresa que refleja estos valores que respecto de los números que teníamos en la época, en el gobierno macrista, por tomar un momento de comparación, sin que esto tenga, por supuesto, ningún componente ideológico, simplemente objetivamente lo que ha pasado es que la caída efectivamente ha sido estrepitosa, siendo que simultáneamente, si uno traslada esa evaluación a cuánto está cuál es la evaluación implícita de cada metro cuadrado de shopping center de IRSA, cada metro cuadrado de oficinas de IRSA, cada metro cuadrado de hotel de IRSA, esta evaluación de 150 millones de dólares da un número completamente irrisorio, que nada tiene que ver con a cuánto se vendería un departamento o una oficina incluso de IRSA si ellos la pusieran en venta como oficina hoy por hoy en Catalinas, por ejemplo, muy cerquita donde yo vivo, ¿verdad? Y de hecho han vendido recientemente ellos mismos oficinas de IRSA, IRSA ha vendido recientemente oficinas en Catalinas, por ejemplo, a, no sé, 3.500 o 4.000 dólares el metro cuadrado, dólares de verdad, siendo que la evaluación implícita en esta valuación de la compañía está, yo qué sé, 80%, y seguramente no exagero, por abajo de este número al cual ellos mismos han vendido oficinas, ¿verdad? O sea, tenemos una situación de mercado que puede resultar paradójica, ¿verdad? Que por supuesto llama mucho la atención, que presenta como un espantoso, difícil de entender desarbitraje, como lo llamamos nosotros en la jerga, de valores, ¿verdad? O sea, activos en la Argentina desplomados porque a eso cotizan, y desplomados porque esa cotización es fruto de gente que se pone a valuar estas compañías y que dicen por esta compañía, o por comprar acciones de esta compañía, o por comprar activos financieros de esta compañía, o por comprar activos financieros de la Argentina, no pago más que esto, que son números que están en el 15º subsuelo, y simultáneamente uno encuentra en este desarbitraje al que estamos haciendo referencia, que el mercado convalida valores de usados, de activos inmobiliarios de calidad, cuando uno compra esos activos y se lleva a la escritura de compra-venta, habiendo pagado por esos metros cuadrados, precios que respecto de esos mismos 2 o 3 años atrás se han movido muy poquito. Es raro, ¿verdad? Es raro, vamos a consensuar o acordar todos que es raro que si un analista financiero mira la compañía y vale 3,50 pesos después de haberla evaluado en profundidad, y simultáneamente esa misma compañía pone en venta una oficina en Catalinas y le pagan lo mismo que en la época macrista, la verdad que parece raro. Parece raro porque además en el medio tuvimos la bomba neutrónica, ¿verdad? O sea, tuvimos una economía que se paralizó hasta llegar a un nivel de actividad cero, devaluó al extremo, ¿verdad? Y además padece una pandemia espantosa, con lo cual la suma de todo eso hace que algunos activos inmobiliarios, y no son marginales, ¿verdad? Estoy diciendo que en promedio los activos inmobiliarios, por lo menos los dolarizados en la Argentina, básicamente han resistido en términos de precio muy bien, aún frente a embates como el que hemos tenido, que son
tremendos, ¿verdad? O sea, recesión económica horrible, ¿no? Gobierno que respecto del mundo empresario tiene poca credibilidad y poca confianza, una sucesión o una serie de devaluaciones muy profundas, ¿verdad? Y además, como, ¿no?, frutilla del postre, la pandemia, ¿no? Y no cualquier pandemia, bruta pandemia que a mí, por lo menos, me tiene en mi casa encerrado buena parte del día hace 6 meses, ¿verdad? En Buenos Aires estamos, ¿no?, la gente de mi edad, estamos encerrados, y más grande también, ¿verdad? Yo ya soy abuelo, ¿verdad? Parezco jovencito, a la distancia parezco joven, no lo soy abuelo, ¿verdad? Y me encanta hacerlo, una nieta casi recién nacida, ¿verdad? Y lo cierto es que estoy encerrado en mi casa con bastante temor por esta pandemia que estamos padeciendo. Entonces uno bien podría preguntarse a qué se debe esta situación. Dos preguntas, diría yo. La primera pregunta es, ¿a qué se debe esta capacidad de resistencia de los activos inmobiliarios en la Argentina, en dólares, ¿verdad? Esta es la primera pregunta que, por supuesto, bien cabe hacerse. Y la segunda es, ¿y qué va a pasar, ¿no?, a futuro respecto a esta situación? Porque que hasta ahora hayan resistido los embates de la sucesión de crisis no quiere decir que eso sea como la ley de la gravedad, una ley que vaya a permanecer para siempre. Es decir, que hayan resistido no necesariamente quiere decir que vayan a seguir resistiendo, ¿verdad? O sea, que hayan resistido hasta ahora quiere decir ni más ni menos que eso, que hasta ahora han resistido, y a futuro solo la bola de cristal podría responder esta pregunta sobre si seguirán o no resistiendo. Pero bueno, algunos racionales podemos ensayar respecto de esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Y yo creo que si bien hay un montón de argumentaciones que uno bien podría esgrimir a la hora de procurar darle un justificativo o un sustento a este fenómeno que hemos tenido hasta ahora, parece que hay uno que es el que principalmente termina de ponerle alguna explicación a este fenómeno. Y yo creo que la principal argumentación al respecto tiene que ver con el cómo funciona, cuál es la característica peculiar de la dinámica del mercado inmobiliario argentino, muy diferencial de lo que sucede en otros mercados, o incluso es la dinámica peculiar de nuestro mercado inmobiliario en este contexto, que ni siquiera es la que siempre hemos tenido, pero que sí es la que prima en la actualidad, ¿verdad?, en la Argentina. Y lo que prima en la actualidad en la Argentina es que los valores inmobiliarios son definitivamente una reserva de ahorro, una reserva de valor, una de las dos reservas de valor que los argentinos, por la que los argentinos nos orientamos a la hora de resguardar nuestro patrimonio, ¿verdad? La primera, y la que está más al alcance de la mano de todo aquel al que le sobra un pesito, es comprar dólares, ¿verdad? Dólares ahorro, hoy, si pudiera, ¿verdad?, a partir del lunes que viene, si lo habilitaran, ¿verdad?, dólares contado con liqui, si fuera mucho más sofisticado, ¿verdad?, o dólares en alguna cueva, si fue que está más o menos al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Comprar dólares, con el formato que sea, ¿verdad? O sea, todo aquel, que no son muchos, ¿verdad?, pero bueno, todo aquel al que le sobra en forma permanente o transitoria un peso, ¿qué hace? ¿No? De manera, por supuesto, natural, irresistible, se compra un dólar, ¿no? Se compra un dólar si le sobra, si quiere ahorrar a largo plazo, pero si quiere resguardar su capital a corto plazo, ¿verdad?, hasta el mes que viene, también se compra un dólar, ¿verdad? Se compra un dólar en una cueva, o se compra un dólar donde puede comprar, se compra un dólar, ¿verdad? Esta es la manera más tradicional y más estructural y más generalizada de resguardar nuestro patrimonio. Lo cierto es que esto está muy bien, y es la forma más clásica de hacerlo si te sobra plata para comprar un dólar, también si te sobra plata para comprar $10.000, ¿verdad? También si te sobra plata para comprar $30.000, ¿verdad? Pero bueno, llega un momento en el cual, si el excedente va acumulándose a cifras un poquito más significativas, todo argentino, en su sano juicio, tiende a pensar que, bueno, que después de un cierto volumen de acumular dólares, ¿por qué no acumular el ahorro en ladrillos, ¿verdad? Es como la evolución natural del volumen de plata que los argentinos en general van ahorrando, y entonces rápidamente pasan, cuando generan un cierto volumen de capital, a la decisión o a la opción o a la alternativa de transformar esos dólares en ladrillos, o de complementar los dólares con ladrillos, y esto termina convirtiéndose, en primer lugar, por supuesto, en la casa propia, ¿verdad? Esto termina siendo como la dinámica natural. Casa propia que la gente
termina comprándola con capital propio, ¿verdad? O sea, sin capital propio de verdad, o con ayuda de los padres, o con ayuda de los abuelos, o con ayuda de los tíos, o con ayuda de no sé quién, pero digo, en esencia, capital propio sin deuda, sobre todo sin deuda financiera, ¿verdad? Y no financiera no hay tampoco, ¿verdad? O sea, años atrás algún escribano prestaba en dólares, digo, básicamente eso tampoco existe. Deuda bancaria en Argentina esencialmente no existe, ¿verdad? Este es un país sin crédito hipotecario, es un país que combina alta inflación e inexistencia de crédito hipotecario, que son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? O sea, es un país que en las últimas décadas ha tenido niveles inflacionarios extremadamente altos, a consecuencia de lo cual pasan un montón de cosas y un montón de consecuencias, entre otras que no hay crédito hipotecario. El crédito hipotecario es completamente enemigo de la existencia de altos niveles inflacionarios, con excepciones, por supuesto con excepciones, ¿verdad? Todos recordaremos los préstamos UVAs, que en el día de hoy o ayer, no me acuerdo, las cuotas fueron congeladas, digo, los préstamos UVAs que tuvieron su apogeo también en el gobierno macrista, ¿verdad? Pero que duraron, ¿cuánto? Nada, ¿verdad? O sea, duraron, no sé, un año, menos de un año, en la práctica menos de un año, con lo cual el impacto que eso tuvo sobre el mercado de su conjunto en ese año fue gigantesco, pero digo, en términos proporcionales, la cantidad de argentinos con su casa hipotecada en UVAs es completamente irrelevante, ¿verdad? En términos cuantitativos, porque duró tan poquito que aunque en ese momento fueran casi la totalidad de las transacciones inmobiliarias, duró poco, con lo cual en términos relativos, si uno hiciera una encuesta, cuánta gente de la que acá está siguiéndonos este Zoom tiene su casa hipotecada en UVAs, es posible que el porcentaje sea completamente irrelevante, ¿verdad? Es más, si uno preguntara cuánta gente de los que nos acompañan en este Zoom tiene no su casa hipotecada con crédito UVA, tiene su casa hipotecada en general, también la respuesta probablemente fuera, podríamos hacer ensayo, pero lo más probable es que la respuesta fuera virtualmente ninguno o casi ninguno, ¿verdad? Porque en realidad los préstamos hipotecarios UVAs aparecieron y duraron poco en la época macrista. Habíamos tenido préstamos hipotecarios previamente, en la década del 90, en la era de la convertibilidad, bastante abundantes, ¿verdad? Pero también duró relativamente poco. Y antes, no sé cuándo, antes había habido hipotecas. Lo cierto es que la Argentina, en los últimos 30 o 40 años, ha tenido altísima inflación en promedio y cortos periodos de aparición o existencia de crédito hipotecario, pero en general sin crédito hipotecario. Con lo cual, ¿cuánta gente en la Argentina tiene la casa hipotecada? Virtualmente ninguno, exagerando un poquito, ¿verdad? Y no por vocación ni por decisión de la gente de no endeudarse, sino simplemente porque no hay oferta. Con lo cual, si no hay oferta de crédito hipotecario, la gente no tiene la casa hipotecada y punto, ¿verdad? No importa si la gente querría o no endeudarse, es una discusión completamente teórica, ¿verdad? En la práctica, simplemente la gente no tiene la casa hipotecada porque no hay crédito hipotecario bancario, ¿verdad? Y eso no es un dato menor, ¿verdad? Esto es un dato importante a la hora de entender el comportamiento de los precios, porque la verdad es que cuando viene una crisis muy profunda, en otros lugares del mundo, por ejemplo, en la crisis americana, la crisis del 2008 de los Estados Unidos o de España, en particular la norteamericana, ¿verdad? Cuando vino una crisis tan profunda como la que los norteamericanos tuvieron en aquella época, eso tuvo un impacto directo sobre el precio de los inmuebles. ¿Y por qué tuvo un impacto directo sobre el precio de los inmuebles? Muy simple, porque todos los americanos tienen su casa hipotecada, acá ninguno, allá todos. Cuando digo todos, de vuelta, quizás exagero, pero exagero casi nada, con lo cual en Estados Unidos me atrevería a decir que todos los americanos tienen la casa hipotecada. Cuando viene una crisis profunda y la gente se queda sin trabajo, y la gente está en la calle, y la gente no puede pagar la cuota de la hipoteca, viene el banco y te dice, che, si vos no podés pagar la cuota de la hipoteca, te remato la casa, con lo cual te quedan dos alternativas. O vendés la casa barata a lo que te den en ese momento de crisis para cancelar la deuda, o el banco se queda con tu casa y vende la casa a $2,50 pesos y te quedas en la calle y sin un peso. Con lo cual, ese fenómeno automáticamente acelera, lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, una profunda caída en los precios. Incentivada por los bancos, porque los bancos te obligan a bajar el precio, porque si vos no bajás el precio para cancelar la deuda, es el banco el que se queda con la casa y termina bajando el precio. Los efectos es lo mismo porque los bancos operan de esa manera. Ese tipo de fenómenos en la Argentina, naturalmente, que no está presente porque los bancos no tienen esa capacidad de presionar sobre los deudores hipotecarios, dueños de su departamento, porque nadie tiene la casa hipotecada.
Entre paréntesis, en el 2001 el escenario no era exactamente igual que el actual, ¿verdad? En el 2001 había una diferencia porque efectivamente en los 90 había habido bastante crédito hipotecario en dólares en la época de la convertibilidad, con lo cual los bancos presionaron bastante sobre la gente a la hora de pedir que cada uno precancelara o cancelara la deuda hipotecaria tomada en los 90 y había bastante gente que estaba en ese escenario. Después de los 90, salvo esta ventana breve y poco representativa en términos generales de los créditos hipotecarios UVAs, no volvió a haber créditos hipotecarios, con lo cual en este momento, si uno hiciera una nueva... Yo ensayo la idea de las encuestas entre la gente que nos está escuchando ahora, ¿verdad? La primera encuesta era, podríamos haberla hecho, ¿verdad? Sobre cuánta gente tiene la casa hipotecada, y seguramente nos hubiéramos encontrado con casi nadie de los que están acompañándonos ahora en este Zoom. Podríamos hacer una segunda encuesta, y es, che, dado que el sector inmobiliario está atravesando un momento horrible, dado que estamos seguramente con un volumen de transacciones y en consecuencia de honorarios profesionales por las operaciones inmobiliarias de muy bajo volumen, dado que nos cuesta mantener la oficina abierta porque estamos facturando muy poquita plata. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 15 o 20 días, o en los últimos 30 días, han tomado la decisión de vender su propia casa a lo que le den para salvar el negocio? Y no quiero acotar la encuesta solamente a los que están en este Zoom. Si uno hiciera la encuesta sobre toda la gente que vive en Paraná, es más, si uno hiciera la cuenta sobre los empresarios o profesionales de la Argentina o comerciantes de la Argentina, che, la crisis es profundísima. ¿Cuántos de los argentinos en los últimos 30 días han pensado seriamente y han implementado la política de vendo mi casa a lo que me den porque el lunes tengo un quilombo de no puedo mantener el negocio, para salvar el negocio, para salvar mi comercio, para salvar mi inmobiliaria, para salvar mi kiosco, para salvar mi consultora? ¿Cuántos están para vender su casa? Y la respuesta es que al día de hoy, ninguno. Al día de hoy, ninguno. De vuelta exagero, ¿verdad? Para que se entienda el concepto. Al día de hoy, ninguno, ¿verdad? O sea, la gente no está para desprenderse de su activo inmobiliario en su propia casa, ¿verdad?, para salvar el negocio. La gente no está en esa sintonía en la actualidad, por diversas razones, pero al día de hoy no está en esa sintonía. Por la razón que sea, no está en esa sintonía. En consecuencia, no ponen la casa en venta. Y en consecuencia, los precios no bajan. Y al día de hoy no han bajado a raíz de eso, ¿verdad? Porque tampoco hay un banco que te está presionando, tampoco hay un gobierno que te está presionando por pagar los impuestos mañana y vender tu casa para pagar los impuestos mañana, porque si no, te embargo. No hay nada de todo eso está ocurriendo en la actualidad. Y en consecuencia, los precios de los activos inmobiliarios en dólares tienen su evidente y autoexplicativa capacidad de resistencia en dólares, ¿verdad? Esto no quiere decir que no hayan bajado nada, han bajado. Y han bajado, yo diría, a valores promedio, en los cuales, por supuesto, esta lógica que estoy describiendo no quiere decir que no haya ventas, ¿verdad? Siempre hay alguno que tiene alguna necesidad y vende a lo que le paguen. ¿Y cuánto le pagan? Le pagan poco. Como no son muchos, la caída promedio del mercado ha sido poca, ¿verdad? Porque la mayoría simplemente no vende o pone en venta sus propiedades a valores a los que no aparecen compradores. Y el que aparece para comprar hoy ofrece algo a lo que virtualmente nadie está dispuesto a vender, o muy pocos están dispuestos a vender. Esa es la lógica actual del universo de los usados. Quiere decir que, y ahora una pregunta, ¿verdad? Esta lógica actual de funcionamiento del mercado, ¿quiere esto decir que va a seguir siendo igual a futuro? Y la respuesta es no sé. La respuesta es no sé. ¿Por qué digo que la respuesta es no sé? Ni yo ni nadie sabe, ¿verdad? No solamente porque nadie puede predecir el futuro a ciencia cierta, ni nadie tiene la bola de cristal, sino también porque la verdad que la respuesta dependerá de la profundidad de la crisis, ¿verdad? O sea, que con este grado y profundidad de crisis la gente no haya tenido la necesidad de vender sus casas para afrontar la crisis es un dato. Que a futuro vaya a seguir siendo igual, nadie lo sabe. De vuelta, dependerá de la profundidad de la crisis. La crisis puede a futuro ser más profunda, puede mantenerse en estos niveles, o por supuesto que, y ojalá así sea, puede mejorar, ¿verdad? O sea, todo puede mejorar, más o menos rápidamente, y en consecuencia puede que nunca el mercado inmobiliario se encuentre en la disyuntiva
de ver la posibilidad de que el mundo de los usados caiga de precios de manera significativa. Pero si la crisis fuera mucho más profunda que la que hemos visto hasta ahora, sí puede ocurrir que la gente no tenga más alternativa que vender su casa a lo que le den los pocos interesados en comprar para poder comprar en el supermercado, ¿verdad? O sea, hasta ahora esto no fue necesario, y podría ocurrir que la Argentina empeore mucho. Bueno, la verdad que podría ocurrir, yo qué sé, podría, ojalá no ocurra, pero podría ocurrir. En ese escenario, vaya uno a saber lo que vaya a ocurrir con el precio de las propiedades. Esto es lo que está ocurriendo en términos generales en el mundo del usado. En el mundo de los emprendimientos, la lógica es bastante distinta de esta que estoy mencionando. La lógica de los emprendimientos se manejan otras variables. La principal variable es que a la hora de ponerle precio a un emprendimiento que uno vaya a lanzar al mercado en la actualidad, a la hora de hacer una lista de precios de un proyecto que uno se animara a poner en marcha en este contexto, en esa lógica de ponerle precio a la mercadería a salir a comercializar a través de un corredor inmobiliario matriculado de Paraná, por ejemplo, un componente importante que hay que tener en cuenta, o que un desarrollador inmobiliario tiene en cuenta a la hora de hacer ese ejercicio, es cuánto cuesta fabricar la mercadería. O sea, el costo de fabricación de la mercadería es un elemento que impacta sobre el precio al cual uno sale a vender la mercadería. No quiero decir que esto sea literal, no quiero decir que esto responda a una ecuación matemática. Hay desarrolladores y cada uno como desarrollador le pone el precio a su propio emprendimiento con su mejor criterio, ¿verdad? Depende, por supuesto, de la calidad del proyecto, los antecedentes del desarrollador, la ubicación del emprendimiento, la calidad de la construcción, la calidad de la arquitectura. Hay un montón de variables, ¿verdad?, a tener en cuenta. Y también lo que finalmente se le canta, perdóname la expresión, al desarrollador. O sea, cada empresario es líder de ponerle precio a su mercadería como quiera, ¿verdad? En fin, o sea, en el mundo empresario, cada uno es libre de ponerle precio a su mercadería con su mejor criterio, ¿verdad? Incluso como se le cante, en el extremo. Ahora bien, aún en ese contexto, el cuánto cuesta fabricar los metros cuadrados es una variable relevante, ¿verdad? Todo desarrollador inmobiliario, ¿cuánto gana un desarrollador inmobiliario? Es una pregunta que usualmente en los cursos se me hace, ¿verdad? Y incluso lo pongo en los libros. ¿Cuánto gana un desarrollador inmobiliario? Como cualquier empresario, lo máximo que puede. Esa es la respuesta más técnica al respecto que uno puede dar. Lo máximo que el mercado le paga, ¿verdad? ¿Cuánto gana? Lo máximo que puede. No hay una fórmula. Lo máximo que puede, naturalmente. Ahora, en lo máximo que puede, ningún desarrollador inmobiliario está solo, con lo cual tiene competencia. Hay otros que también están en el mercado, ¿verdad? Con lo cual, si alguno tuviera el monopolio, sería facilísimo. No hay monopolio en el mundo de los desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? Hay escasez de tierra, pero finalmente no hay monopolio, ¿verdad? Con lo cual uno debe competir, y en esa competencia el costo de fabricación influye, ¿verdad? Y en el costo de fabricación ha habido un cambio en la Argentina brutal, ¿verdad? Brutal, ¿no es cierto? O sea, es evidente que el costo de fabricación de metros cuadrados se ha desplomado, medido en dólares, respecto de lo que supimos tener de vuelta en el apogeo de la era macrista. De verdad ha caído de manera muy significativa, medido en dólares, no en dólares oficiales, en dólares no oficiales, ¿verdad? No importa cuál de los no oficiales, son todos más o menos parecidos, ¿verdad? En dólares no oficiales, el costo de construcción se ha desplomado de manera muy significativa. Y eso termina, de alguna manera, de impactar sobre el precio de venta de la mercadería que uno va a salir o va a sacar al mercado. Por supuesto que impacta de manera diferente a quien construyó el edificio en los últimos 2 o 3 años y lo está terminando, e invirtió buena parte del costo de obra con el dólar anterior predevaluación, con el dólar macrista, si se quiere, muy distintos a quien le agarro esta situación de pandemia y de sucesivas devaluaciones en la actualidad, y muy distinto, con la obra por la mitad, y muy distinto es quien está empezando ahora, ¿verdad? O sea, el que mejor puede capitalizar, obviamente, el abaratamiento del costo de construcción es quien está empezando la obra ahora. Quien la está terminando, bueno, lamentablemente, tiene una muy importante parte de la obra invertida con el dólar anterior, así que ese en algún punto tiene un racional un poquito más parecido a
el que está vendiendo un usado, ¿verdad? O sea, quiere defender la mercadería que por la que ha invertido el dólar anterior. Pero quien está lanzando hoy algo al mercado se encuentra con este escenario de poder plantear una diferencia entre el precio de los usados. Si uno va a mirar un departamento recién terminado o usado premium, y el costo de fabricarlo, ese mismo metro cuadrado, el costo actual de fabricarlo, la verdad que el margen teórico que esa cuenta da es de los más altos, que uno puede tener en memoria. O sea, difícilmente uno pueda encontrar en su propia memoria otro momento en las últimas décadas, o incluso en otros lugares del mundo, en los cuales, si uno sabe relevar, che, ¿cuánto vale un departamento en Paraná? Último piso, frente a la plaza, frente al río, primera fila, qué sé yo. Bueno, ¿cuánto vale ese departamento? ¿Y cuánto costaría fabricarlo hoy? Esa diferencia entre el costo del metro cuadrado y el precio del metro cuadrado da un margen teórico potencial de los más altos de los que uno puede tener memoria en las últimas décadas en Argentina. Y es un incentivo, por supuesto que es un incentivo a fabricar metros cuadrados. Esto no quiere decir que el usado, lindo y de buena calidad, vaya a mantener el precio futuro, podría mantenerlo, podría bajar, vaya uno a saber, o que lo que hoy cuesta hacer ese metro cuadrado, barato, vaya a seguir siendo barato a lo largo de los 2 o 3 años que dure hacer un emprendimiento inmobiliario. De vuelta a la bola de cristal, haciendo un corte completamente teórico, objetivamente inconsistente, ¿verdad? Que es que si uno pudiera fabricar la obra, empezarla hoy y terminarla el lunes, lo cual es una pavada, ¿verdad? Yo no pudiera empezar la obra hoy y terminarla el lunes y vender ese departamento a lo que pide el que vende un departamento hoy frente al río, en la mejor zona de Paraná, ¿verdad? Bueno, esa diferencia teórica que podría ganar es la más alta de la historia, ¿verdad? Es un razonamiento ridículo, ¿verdad? Pero es un razonamiento que uno bien puede hacer una cuenta, digamos, de Excel, que por otra parte funciona de alguna manera como un incentivo a invertir y de alguna manera el mercado empieza a reaccionar en esta cuestión porque uno empieza a ver mucho desarrollador inmobiliario mirando esta situación o este escenario con un poco de cariño, ¿verdad? Y con un poco de entusiasmo e incluso viendo la posibilidad de tentar a inversores a que lo acompañen en este proceso. Respecto de qué va a pasar a futuro en relación al costo de construcción, bueno, por supuesto, uno puede hacer distintos escenarios o distintas elucubraciones en esta materia, ¿verdad? Uno bien podría decir que a futuro este fuerte abaratamiento que hemos tenido, la inflación se lo va a comer y el dólar va a quedar planchado y muy rápidamente lo que hoy parece una ventana de oportunidad, como ha pasado en el pasado otras veces, ¿verdad? Este abaratamiento fuerte rápidamente se convertirá en el fenómeno contrario y cuando la obra esté promediándose, esta utilidad teórica potencial se nos va a ir como si fuera arena entre las manos y se va a diluir o va a desaparecer, o bien puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? La verdad que no lo sabemos. Ahora, uno sí podría hacerse en esta materia alguna composición de lugar, ¿verdad? Y la primera composición de lugar tiene que ver con a qué se debe, cuáles son las variables principales que nos permiten pensar si la Argentina en dólares está cara o la Argentina en dólares está barata, ¿verdad? Es una pregunta. En la actualidad, salvo los activos inmobiliarios dolarizados de calidad, todo lo demás en la Argentina está barato, ¿verdad? Todo lo demás en Argentina hoy está barato, ¿verdad? Medio en dólares no oficiales, ¿verdad? Está barato el salario de todo el mundo, medio en dólares, ¿verdad? Está barato fabricar cosas en Argentina, medio en dólares no oficiales, ¿verdad? Todo está barato, medio en dólares no oficiales en Argentina. La Argentina, para los argentinos hoy por hoy, irnos de vacaciones a Punta del Este, además que no se puede, es carísimo, ¿verdad? O irnos de vacaciones a Miami es imposible, ¿verdad? O irnos de vacaciones a Europa es imposible, además que no se puede viajar, ¿verdad? Está todo carísimo afuera porque la Argentina está regalada, con lo cual ganamos en dólares básicamente nada. Y esto no es que siempre ha ocurrido igual. La Argentina es un país cíclico, ¿verdad? En el cual tenemos largos periodos o periodos en los cuales se produce este fenómeno de retraso cambiario, en el cual la Argentina se vuelve cara en dólares, ¿verdad? Y es muy accesible irse de vacaciones a Punta del Este, a Miami o a España, y lo contrario, periodos en los cuales la Argentina se vuelve extremadamente barata en dólares y nos resulta imposible ir al exterior. Estos ciclos se dan en forma permanente, ¿verdad? Los momentos en los cuales la Argentina se zambulle
en un ecosistema de retraso cambiario y en consecuencia se vuelve cara en dólares, son los momentos en los cuales se genera un ingreso de dólares en cantidades ingentes, en cantidades importantes, en grandes volúmenes de ingresos de dólares. La matriz productiva macroeconómica argentina tiende a generar esto a raíz de la exportación de commodities, ¿verdad? Cuando se exportan los commodities, que es lo que básicamente Argentina produce, vienen dólares, porque para pagar los commodities que se exportan entran los dólares, con el ingreso solamente de los dólares de los commodities no alcanza para generar retraso cambiario, por ejemplo en este momento, ¿verdad? Que ni siquiera se exportan commodities, porque la gente está especulando con los commodities a que en algún momento haya una devaluación, pero quiero decir, cuando en la Argentina lo que sucede es que se generan momentos de estabilidad, ¿verdad? Se construye, se constituye estos entornos de retraso cambiario y en consecuencia la Argentina se tiende a volverse cara en dólares. Esto pasó de alguna manera en la época del apogeo del gobierno macrista, ¿verdad? Si uno pudiera pensar qué vamos a tener en los próximos 6 meses o en el próximo año en la Argentina, uno bien podría decir que la Argentina arregla con el FMI, que la Argentina se vuelve atractivo para los inversores, que la Argentina se vuelve investment grade, que la Argentina se vuelve un destino atractivo para que los argentinos con dólares afuera traigan los dólares a la Argentina, para que los extranjeros vean en la Argentina un mercado atractivo para invertir y que lleguen a la Argentina ingentes, enormes volúmenes de dólares, a razón de la cual la Argentina vuelva a volverse cara en dólares y volvamos a tener retraso cambiario en dólares en la Argentina. Ese escenario, que bien podría ocurrir, yo creo que, con la mano en el corazón, no es el más probable, ¿verdad? Bien podría ocurrir en términos teóricos, haciendo un análisis como conceptual, bien podría ocurrir, yo creo que no es el escenario más probable del próximo año, de los próximos 2 años. Más bien yo tiendo a pensar que tenemos por delante por lo menos 1, quizás 2 años de mucho, ¿cómo decirlo? Sucundum, ¿verdad? Mucho sucundum. O sea, mucha incertidumbre, mucho baile, ¿verdad? Mucha o poca claridad respecto del rumbo económico, o por lo menos poca familiaridad con el universo de la toma, de los que toman decisiones de inversión respecto a la Argentina, y en consecuencia creo que lo que vamos a tener por delante son por lo menos 1 año, quizás 2 años, de una Argentina muy barata en dólares, y una Argentina en la cual irnos de vacaciones a Miami se va a volver muy cuesta arriba, ¿verdad? Porque no van a entrar dólares, con lo cual, si no entran dólares, la Argentina el dólar se vuelve una moneda escasa en la Argentina, escasa, en consecuencia cara, y en consecuencia todo barato en dólares. Con lo cual, mi sensación es que el fuerte abaratamiento del costo de construcción que hoy tenemos en nuestro medio, producto de los procesos de incertidumbre, de pandemia y también de devaluación, han venido para quedarse por lo menos 1 o 2 años. No tengo la bola de cristal, es una percepción, me puedo equivocar y bien podría suceder lo contrario. Ojalá ocurriera lo contrario, que la Argentina se vuelva investment grade, se vuelva un destino de inversiones atractivo para inversores argentinos con plata afuera, para que la traigan de vuelta, y también para inversores mundiales que vean en la Argentina una oportunidad, pero creo que eso no va a ocurrir más bien lo contrario, ¿verdad? Y en ese escenario, entonces, yo pienso que esta situación del incentivo a invertir en ladrillos porque está barato, se potencia con la idea que para mí es una situación que ha venido para quedarse. Ahora bien, y con esto vamos redondeando, ¿qué es barato construir? Es un dato, en dólares. Que este abaratamiento ha venido para quedarse, no es un dato, pero es un escenario en el que probablemente muchos consensuemos que es el más probable. Esa es una argumentación muy potente a la hora de hablar con inversores. ¿Qué es un inversor? ¿Qué es un inversor? Un inversor es alguien con algún excedente de plata que toma decisiones de capital en la expectativa de poner una cierta cantidad de plata para, en otro momento, obtener más plata de la que puso originalmente, ¿verdad? Esta es como la lógica más evidente y más obvia de a qué llamamos un inversor. Alguien, para ser un inversor, tiene que recurrir a alguna técnica de evaluación de las inversiones que va a hacer, ¿verdad? Hay muchas técnicas para ser inversor,
uno puede incluso sofisticarse mucho respecto del tipo de técnicas, ¿verdad? Hay técnicas muy sofisticadas, ¿no? Incluso hay gente que hace doctorados universitarios en grandes universidades del mundo para tener herramientas para poder convertirse en un inversor sofisticado, pero también hay herramientas muy simples y muy pedestres, ¿verdad? Muy terrenales y muy fáciles de entender. La más simple y la más fácil, que nunca falla, ¿verdad? Y para la cual no hace falta hacer ningún doctorado en Harvard, es que si uno compra barato y vende caro, esa técnica no falla, ¿verdad? Comprar barato y vender caro es la mejor técnica que un inversor puede utilizar para ser de verdad un verdadero inversor. O sea, uno es un inversor si hace muchas cosas, pero seguro es un inversor y no falla si compra barato y vende caro. Y esto es una pavada, es una obviedad, es una cosa, una verdad de perogrullo, como solemos decir. Nosotros, en el mundo del desarrollo inmobiliario, solemos trabajar con gente a la que llamamos inversores, los tratamos como inversores, hacemos marketing con ellos como si fueran inversores, pero déjenme que les diga una cosa, nos estamos autoengañando porque no son inversores. Los llamamos inversores, los tratamos como inversores, hacemos marketing con ellos como si fueran inversores, créanme, no son inversores. ¿Por qué digo que no son inversores? Fíjense ustedes. ¿Cuándo fue el momento en el cual hubo mayor transaccionalidad en el mundo inmobiliario en los últimos 10 años en la Argentina? El mundo, respondo yo. El momento en el cual hubo más volumen de operaciones en el mundo inmobiliario fue precisamente en la época de los préstamos hipotecarios UVAs, ¿verdad? En ese momento, al inmobiliario le sacaban la mercadería de las manos. Se la sacaban de las manos. En Buenos Aires ni hablar, ¿verdad? Que era el boom de las hipotecas UVAs, con lo cual la gente venía y decía, che, me lo llevo. Pero mirá que están pidiendo 100.000 y tengo una oferta por 102. Pongo 105, me lo llevo. Me lo llevo porque tengo el préstamo hipotecario aprobado, con lo cual tengo miedo que después las hipotecas desaparezcan, cosa que finalmente ocurrió, con lo cual me lo llevo. Ese momento, que además coincidió con los niveles de precios más altos de la historia de los últimos años. O sea, fue el momento de mayor volumen y simultáneamente de precios más altos de la historia de los últimos años en la Argentina. Esos señores que compraban en el pico del pico del pico eran aquellos a los que llamamos nosotros inversores, los tratamos como inversores, ¿verdad? Los hacemos marketing como si fueran inversores y es obvio que no son inversores porque entraron en el peor momento de la historia. El corredor inmobiliario encantó la vida, porque por supuesto podía cobrar honorarios en ese momento, perfecto, pero lo cierto es que esos tipos no eran inversores, entraban en el peor momento de la historia. Y ahora, que es el mejor momento de la historia, no te compran nada. El inversor, al que llamamos inversor, que no es inversor en la Argentina, es alguien que entra cuando todos entran, no cuando hay que entrar, que entra cuando todos entran y cuando debería entrar, no entra ni pedo. Con lo cual, ese no es un inversor. No nos engañemos, no es un inversor. ¿Quién es inversor? Y es inversor el que entra ahora. Ese es inversor, el que entra ahora. El que tiene, a ver cómo decirlo, los huevos para entrar ahora. Los huevos para entrar ahora. De eso se trata ser inversor. No es fácil. 1, no es fácil. 2, no todo el mundo tiene los huevos. Y 3, los que tienen los huevos, la verdad, son pocos. Porque pocos son los inversores. Ser inversor no es para cualquiera. No es para cualquiera. O sea, ser inversor es de verdad hacer una lectura del entendimiento que ahora es el momento y que en aquel momento no era el momento. No, la mayoría de los que se dicen inversores no son inversores. Los inversores son pocos, es un mercado más pequeño, es un mercado con el que hay que saber tratar, es un mercado con el que hay que saber identificarse, es un mercado con el que hay que saber construir empatía, es un mercado con el que hay que saber construir líneas argumentales para comprender que este es el momento. Y no son muchos, y no van a ser muchos, porque el día que sean muchos, ya no son inversores. Ya es rebaño, ¿no? Ahora que está de moda la palabra, ya es rebaño, ¿verdad? Ya son los que siguen a otros, ¿verdad? Y ya, créeme, va a ser caro.
¿no? Va a ser caro. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la cuestión de ser inversor? De entrar cuando es barato para vender cuando es caro. Es simple, que es exactamente lo contrario de lo que hace la mayor parte de la gente. Ahora bien, es un buen momento para hacerlo, es un buen momento para entrar, no es para cualquiera y tampoco es para hacer cualquier cosa, ¿no? Porque bien uno podría preguntarse, ok, compré, ¿verdad? Es momento de construir. Y yo creo que o sea, si uno en el mundo inmobiliario quisiera aprovechar este momento de activos de activos baratos en la Argentina, por supuesto que no tendría sentido ir a comprar un departamento usado en la mejor cuadra de Paraná, porque te van a pedir en dólares lo que no bajó, con lo cual no tiene ningún sentido. La manera de capitalizar esta tendencia del abaratamiento, del costo del abaratamiento de los activos en la Argentina, en el mundo inmobiliario, es construyendo, ¿verdad? No es comprando hechos, construyendo. O sea, la receta es construir en este momento. La pregunta subsiguiente es, ¿y construir cualquier cosa? Y la respuesta es no, ¿verdad? O sea, no está para construir cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué no haría? Bueno, mercadería orientada a que pueda ser, a que uno la pueda vender y que alguien me la compre cuando vuelva el crédito hipotecario, o sea, mercadería para clase media, y me parece que no, esa no haría, ¿verdad? Porque yo pienso que el crédito hipotecario no va a volver, y no va a volver, qué sé yo, quizás nunca, ¿verdad? Porque la Argentina nunca tuvo, en la vida real, muy poquitos momentos tuvo, y quizás nunca tenga, ¿verdad? Porque quizás la inflación siga siendo alta en Argentina en los próximos 2000 años, con lo cual, con inflación alta, crédito hipotecario no, con lo cual, mercadería apta a crédito hipotecario, aún siendo barata de ser construida en la actualidad, no haría eso, porque quizás no vuelva nunca, con lo cual quizás es inútil construir para ese segmento. Lamentablemente, digo, ¿no? O sea, esto es una cuestión, no es una cuestión ideológica, es una cuestión bien práctica y bien pragmática. Construiría oficinas y tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con el éxito del home office, cada uno en su casa, yo mismo incluido, y yo que oficina me parece que no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Oficina me parece que no. Construiría un shopping center y me parece que no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo qué sé cuándo la gente va a tener ganas. O sea, quiero decir, ¿está para construir? ¿Está para construir cualquier cosa? No, la verdad que no. ¿Está para construir un hotel? Y me parece que tampoco, ¿viste? Un hotel en Buenos Aires, que yo vaya uno a saber cuándo van a volver los turistas, me parece que tampoco, ¿viste? Está para construir en Buenos Aires mercadería premium, o en Paraná mercadería premium, que es barata construirla para venderla presuntamente cara, me parece que sí. Me parece que mercadería premium, me parece que sí, ¿verdad? O sea, viviendas de buen nivel, me parece que sí. O sea, ahí me parece que la cuenta da. En el caso de Buenos Aires, o en el caso de las grandes ciudades de la Argentina, mercadería que se empalme con esta tendencia a la suburbanización que estamos viendo, gente que vive en departamentitos chicos en Buenos Aires y que está comprando lotes en los suburbios para hacerse una casa que tenga un jardincito, me parece que también, ahí no te vas a equivocar. Quiero decir, o sea, depende de qué, un hotel no, un country sí, o un barrio privado sí, vivienda medio pelo o cuarto de pelo no, vivienda premium sí, oficina no, hotel no, yo qué sé, o sea, quiero decir, hay mucho, estoy dando generalidades, pero hay mucho de sintonía fina a la hora de hacer este tipo de productos. Pero ahora bien, y con esto de verdad redondeo y les prometo que voy cerrando, es momento de animarse, es momento de invertir, es momento de invertir en la Argentina, es momento de hacerlo con mucho cuidado y prestando mucha atención a en qué cosas uno invierte, y además tomando conciencia y siendo muy consciente de una variable que me parece que no tenemos más alternativa que asumirla o incorporarlo. Y es que podemos trabajar en este mercado con los que de verdad son inversores de raza. Y los inversores de raza, nos guste o no nos guste, son pocos. Con lo cual, este es un mercado necesaria e indefectiblemente, lo siento, más pequeño. Terminé. Abierto las preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias. Hay una pregunta que con los créditos Procrear pasó lo mismo que con los UVA, preguntan. A ver, los Procrear actuales son otra cosa, ¿verdad? O sea, los Procrear actuales son préstamos personales para estratos medios bajos, para que la gente refaccione su casa.
O sea, eso con el mercado inmobiliario no tiene nada, o sea, tiene un poquito que ver, digo, o sea, un señor que tiene una casa en una zona periférica de Paraná, de bajos recursos, que accede a un préstamo Procrear, que no es hipotecario, es un préstamo personal, que se instrumenta a través del banco hipotecario, es medio paradójico, ¿no? Porque lo da el banco hipotecario, pero no son hipotecarios, ¿verdad? Eso con el mundo inmobiliario para mí tiene muy poquitos puntos de contacto, ni con los desarrollos inmobiliarios, ni con la compraventa de usados, con lo cual me parece que es una anécdota, o sea, es una cosa que atiende muy bien la emergencia económica y social, o sea que yo, si me preguntan, yo soy presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de la Argentina, con lo cual si me preguntan, che, ¿qué pensás de los préstamos Procrear? Yo digo, están buenísimos, digo, y me parece que atienden muy bien a una situación de emergencia socioeconómica que estamos viviendo, y los apoyo totalmente. Ahora, ¿qué impacto tiene eso sobre el desarrollo inmobiliario? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Los préstamos Procrear, los préstamos Procrear que se dieron en la época del gobierno de Cristina y que continuaron un poquito en la época del gobierno de Macri, me parece que ya están en una etapa marginal y que ahora tienen que ver, ahora sí, efectivamente están impactados por el congelamiento de las cuotas de los préstamos UVAs, pero los actuales, tampoco, los actuales, los Procrear nuevos, no son hipotecarios y no se indexan por UVAs, ¿verdad? Se indexan por una cláusula que crearon nueva, que es un índice nuevo que se llama Hogar y que está vinculado con los ingresos salariales de la gente. Pero igual es una anécdota, los efectos inmobiliarios no es una anécdota en términos sociales, es importante en términos, es una anécdota en términos inmobiliarios, ¿verdad? Bien. Otra pregunta es, en la provincia por las condiciones inestables ha prosperado el fideicomiso al costo. ¿Ves Sí. alguna alternativa a este modelo de negocio para invertir? ¿Te parece el mejor? ¿Cuál es tu opinión? Mirá, varias cosas. El fideicomiso al costo en los últimos años fue el vehículo que mejor se adaptó a la realidad inmobiliaria argentina, por todos los aspectos, digamos, ¿no? O sea, por todas por las variables que tienen que ver con la relación entre el desarrollador y el comprador o el inversor, ¿verdad? El vender indexado en la Argentina, o sea, las dos alternativas que hay en la Argentina, uno puede como desarrollador vender en dólares, que no hay mercado para eso, y que además es un piletazo, porque uno vende en pozo, digo, ¿no? Uno vende en dólares y la verdad que no sabes si el ganador va a ser el comprador o el vendedor, o sea, es un piletazo porque nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, y además no hay mercado, o sea que en dólares casi no se hace, ¿verdad? La otra es vender indexado, esto significa cerrarle precio al comprador y vender indexado o ajustado por un índice, con el de la Cámara Argentina de la Construcción, y la última modalidad es la venta al costo. La venta indexada, primero que está prohibida, aunque se usa, pero está prohibida, igual hay que saber que está prohibida, así que no es legal, en fin, hay que ser consciente, uno hace muchas cosas ilegales, es ilegal, esta es una primera dificultad de la venta indexada. La segunda es que dependés de un índice, ¿no? Y la verdad es que, si bien el índice de la Cámara Argentina de Construcción no estuvo mal en los últimos años, a futuro, la verdad que uno nunca sabe, y más con inflaciones tan altas como las que estamos teniendo en la actualidad, es una luz amarilla muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? O sea, el criterio con el cual la Cámara Argentina de la Construcción dispone el índice no tiene mucho que ver con la lógica del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? O sea, tiene que ver con otras cosas, ¿no? La Cámara Argentina de Construcción, los cuadernos, la política, la obra pública, la vinculación con el gobierno, eso es lo que está en la agenda de la Cámara Argentina de Construcción cuando define el índice, ¿no? Entonces, yo qué sé, a futuro, si el índice con el que vos estás cerrando precio va de verdad reflejar la realidad del incremento de costos de tu propio proyecto inmobiliario, con lo cual yo sería muy cuidadoso con la venta indexada a futuro en la Argentina. Y la última es la venta al costo. La venta al costo es la más honesta, porque si lo haces honestamente, como desarrollador, bueno, el comprador termina pagando lo que de verdad costó, con lo cual, si no hubiera trampa, a veces la hay, ¿verdad? Pero si no hubiera trampa, el formato al costo es el formato más, el que mejor atempera los delirios de la volatilidad argentina, que somos, por supuesto, campeones mundiales en volatilidad. Así que a mí me parece que está muy bien el formato al costo, y además, desde el punto de vista impositivo, es el formato más eficiente. Así que yo lo recomiendo mucho. Por supuesto, también recomiendo mucho que se haga honestamente, ¿verdad? Porque se presta para hacerlo no honestamente, en cuyo caso, por supuesto, está mal, ¿no? Pero haciéndolo honestamente es muy recomendable. Ahora, una vuelta de tuerca sobre esto mismo.
Una cosa es trabajar al costo y otra cosa es que sea un fideicomiso al costo, ¿verdad? Uno podría hacer al costo con diversos formatos. El fideicomiso es el formato más utilizado para hacer los proyectos al costo, pero no es el único. El fideicomiso, pongo una luz amarilla sobre este tema, deben ser conscientes de esto. En Paraná seguramente ni se enteraron, pero déjenme que les diga lo que está pasando en Buenos Aires, y es importante que estén atentos a esta cuestión porque la Argentina tiene una fuerte tendencia a copiar al resto del país lo que pasa en Buenos Aires. Y en Buenos Aires lo que pasó es que el presidente de la IGJ, la Inspección General de Justicia, que es una entidad nacional, acaba de resolver que los fideicomisos en la Ciudad de Buenos Aires, que nunca fueron controlados por la IGJ, pasen a estar controlados por la IGJ. Hoy ya está vigente eso. Y la IGJ está en cabeza de alguien que es un jurista muy, muy importante de la Argentina, pero también con un sesgo ideológico muy fuerte, ¿verdad? Y la verdad que los desarrolladores inmobiliarios de Buenos Aires están muy preocupados por la injerencia, estamos preocupados en general por la injerencia de este nuevo ente regulatorio de los fideicomisos inmobiliarios, con lo cual al día de hoy en Buenos Aires, esto es muy reciente, tiene 1 mes y medio, 2 meses, pero el que está empezando un desarrollo inmobiliario en la Argentina, en Buenos Aires en la actualidad, está pensando seriamente en no hacerlo como un fideicomiso, aún si va a ser un proyecto al costo, ¿verdad? Porque acá le tememos un poquito al tipo de cuestiones que pueden emerger a partir de esta regulación nueva de la IGJ. Y la IGJ, si bien es una entidad nacional, tiene injerencia solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero es posible que el resto de las entidades locales empiecen a copiar este mecanismo. Así que yo creo que les recomiendo que estén muy atentos a la evolución de esta cuestión, que por ahora a Paraná no le llega, a Entre Ríos no le llega solamente a Buenos Aires, pero nosotros lo vemos con muchísima preocupación. Otra pregunta es si puede ser que las propiedades usadas bajen por la presión que ejercen las propiedades nuevas. Y sí, la verdad que sí. De vuelta, no es la bola de cristal, no es seguro, pero sí, perfectamente puede darse que alguien vea la opción de comprar en un pozo mucho más barato que lo que están pidiendo un usado, esperar 2 años y tener un departamento lindo, recién terminado, etcétera, etcétera, a un precio mucho menor, y que eso haga que el que necesita vender un usado termine bajando su propiedad a raíz de esta situación. Por supuesto que todo el mundo va a terminar argumentando, bueno, pero el nuevo por ahí se hace, por ahí no se hace, por ahí no se termina, por ahí te dejan la obra por la mitad, por ahí se quedan con la plata y la obra no se hace. Bueno, por supuesto que tiene un riesgo, ¿verdad? El pozo, naturalmente, así que hay que ver cómo termina reacomodándose esa lógica. Pero la pregunta es, o sea, ¿puede que los nuevos, los pozos terminen haciendo que los usados de calidad bajen de precio? La respuesta es, puede ser. No es seguro, quizás no, pero por supuesto que puede ser, sí. Otra pregunta es, ¿qué otro formato que no fuera fideicomiso para hacer una obra al costo puede ser? No, puede ser cualquiera de los formatos clásicos, una sociedad anónima podría ser también, ¿verdad? O sea, el costo es el costo, o sea, el costo es qué tipo de contrato firmas vos con la gente que entra en pozo. Entonces uno puede venderle a esa gente que entra en pozo a un precio cerrado y en pesos indexado, o uno puede también trasladar los costos. Igual no hay mucha experiencia de sociedades anónimas que comercialicen al costo. No hay mucha experiencia porque el formato más generalizado fue el fideicomiso. Pero bueno, con el fideicomiso tenemos esta dificultad muy reciente, muy, muy reciente, así que el mercado está acomodándose a eso como a tantas otras cosas, ¿no? Acá hay una pregunta que nos hace Gastón Gran. ¿Qué explica el desabastecimiento de materiales y qué podría suceder en los emprendimientos con esta causa, por esta causa? Y es un temón, es un temón. Mirá, es muy paradójico, a ver, muy paradójico es una forma de decirlo, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno mira a los líderes, a las empresas líderes en venta de materiales de construcción, en respecto de los volúmenes de venta de los últimos meses, en toda la Argentina han tenido meses muy buenos, la verdad que muy buenos. O sea, nosotros, nuestro diálogo en la Cámara de Desarrollos Inmobiliarios, en general está agrupada. Por supuesto, hablamos con todos los proveedores, pero hablamos especialmente con Grupo Construya, que agrupa a los líderes, ¿no? Y nos dicen que han tenido en los últimos meses ventas muy buenas, ¿no? Y nos resulta, si querés, un poquito paradójico, porque los tipos venden mucho cemento, ¿no? Mucho hierro, y en los principales distritos de la Argentina, por ejemplo, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, no se puede construir, ¿no? Entonces,
uno dice, la puta, ¿qué está pasando acá? O sea, los tipos que construyen me dicen, venden mucho hierro, y mucho ladrillo, y mucho cemento, y nosotros decimos, che, pero esperá, está prohibido construir, ¿no? O sea, no es que o sea, y de verdad en Buenos Aires recién hace una semana empezaron a habilitarse las obras, hace una semana, ¿no? Y muy con cuentagotas, lo mismo en el Gran Buenos Aires. O sea que durante meses los tipos tuvieron niveles de venta que los tienen con una sonrisa en la boca, mientras que las obras estaban prohibidas, ¿no? La verdad que suena raro. Bueno, tratando de construir esa realidad y esa lógica y de entenderla un poquito más, han pasado dos cosas. Una, que es la primera reacción nuestra, pero no muy relevante. Una, que es la primera reacción nuestra, la primera explicación nuestra, pero no muy relevante en términos cuantitativos, es la lógica de los acopios, ¿no? Con esta inflación, tanto la cadena de distribución de los corralones como los desarrolladores, bueno, salieron a comprar con la guita que tenían, que no la podían poner en la obra porque estaba prohibido construir, con lo cual la liquidez la utilizaron en acopiar materiales y eso podría explicar de alguna manera los niveles satisfactorios de venta que han tenido. Pero los tipos dicen, los proveedores de la construcción dicen que no es lo más relevante. Lo más relevante es increíble, ¿eh? La autoconstrucción, ¿no? En la Argentina la autoconstrucción es muy relevante. Porque además las estadísticas son así, es increíble. La mitad de lo que se construye en la Argentina es autoconstrucción. Y del otro 50%, la mitad es viviendas unifamiliares y la mitad es edificios. Hacer edificios sin permisos no es algo tan generalizado, pero hacer casas sin permisos sí es algo muy generalizado, con lo cual, si vos tenés la mitad autoconstrucción y la mitad de la mitad es casas, de las cuales ponerle que la mitad de esa mitad, a su vez, se haga con poquitos planos o poquitos permisos, bueno, es lógico que la gente en este contexto, mira, una anécdota que nos contaban, que la verdad que era increíble, es que, no voy a dar el nombre, pero uno de los líderes de materiales de construcción nos decía, mira, primero pararon todas las obras, con lo cual pararon todas las obras, con la cual empezó la cuarentena, se pararon incluso la fábrica, se paró todo, con lo cual el primer mes de cuarentena, en marzo, no se vendió nada, nadie, ¿verdad? Nadie vendió nada porque estaba todo parado, ¿verdad? Pero después, dice, les llegó por redes sociales, empezó a circular entre los líderes de proveedores de la construcción algunas fotos que subían algunos dueños de corralones bastante raros, que llamaban la atención, y era que los días en los que se cobraba el IFE se hacían colas en los corralones, ¿no? Y la verdad que empezó a generalizarse mucho, y eso es lo que marcó el cambio de tendencia, o sea, que la gente con un manguito en el bolsillo, en muchos casos puesto por el propio gobierno, por el propio Estado, entre los Procrear nuevos, que son préstamos personales, los IFE, la asistencia pública, etcétera, empezó a comprar material de construcción para hacerse refacciones en las casas. Y eso ha puesto a laburar, de hecho, ustedes recordarán, uno de los discursos más importantes de Alberto Fernández en la época en la que iba contando qué pasaba con la cuarentena, el tipo mostró un gráfico de Grupo Construya que decía que empezaba la reactivación para él. Y era que los proveedores estaban vendiendo mucho, y era verdad que estaban vendiendo mucho. Y nosotros decíamos, pero espera, este señor, el presidente de la Nación, está diciendo que la reactivación está entre nosotros, porque se vende mucho material de construcción, y nosotros no podemos construir, ¿no? Increíble. Pero bueno, así es la Argentina, ¿no? O sea, y efectivamente hay, yo creo que es verdad que hay mucha venta de material de construcción, puede haber desabastecimiento, puede haber problemas para esas cosas, aún con la construcción todavía con cuentagotas, privada y formal, ¿no? Bien. Después preguntan sobre, bueno, la mayoría debe saber que conoces muy bien Paraná. ¿Qué opinión? No conozco muy bien, conozco Paraná, pero no conozco muy bien Paraná, pero sí fui varias veces. ¿Qué opinión tenés sobre el UR6? No, me mataste. No, prefiero abstenerme de responder algo tan específico. No, perdón, pero no. Bien. La otra pregunta es, ¿el valor de los commodities agropecuarias pueden activar la reactivación inmobiliaria? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya se ve un poquito, ¿no? O sea, ya se ve, sí. Por supuesto que sí, y me parece auspicioso, sí. ¿Ves algún tipo de estímulo impositivo a promover para la actividad? ¿O ¿Qué considerás querés que que te debería haber diga? algún tipo de ¿Qué política? querés que te diga? A ver, cuando hace 2 o 3 meses, desde la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios,
primero aunamos las voluntades de las cámaras de desarrolladores locales de toda la Argentina, después nos vinculamos con la Cámara Argentina de la Construcción, y nos vinculamos con la UOCRA, y todos juntos fuimos a romper las pelotas insistentemente al gobierno nacional para pedir desgravaciones impositivas serias, ¿verdad? Esto fue hace por lo menos 2 meses, sino un poquito más, pero seguro 2 meses, ¿no? Hicimos un trabajo, contratamos consultores, hicimos un laburazo extraordinario, incluso hasta lo podemos compartir porque al principio era confidencial y ahora ya no lo es, un equipo de técnicos de primerísima línea, y fuimos a mostrarle al gobierno primero la necesidad, al gobierno nacional, ¿no? Primero la necesidad de que den desgravaciones impositivas importantes para la reactivación de la construcción privada en la Argentina, y en segundo lugar, los beneficios que podía traer todo este proceso. Les debo confesar que fuimos muy, muy, muy bien recibidos. Íbamos todos juntos, íbamos con la UOCRA, como digo, con la UOCRA, con Camarco, y nosotros como desarrolladores, representando incluso a las cámaras del resto de la Argentina. Hablamos con varios, pero después finalmente el diálogo quedó concentrado en la dupla Culfas y Vélez, Culfas como el ministro a cargo, y con la ayuda de Vélez. Tuvimos un montón de reuniones, y la verdad que tuvimos muy, muy buena receptividad. Incluso fuimos como eran beneficios impositivos que pedíamos, fuimos al Congreso, y Massa nos dio un montón de pelota, que es el presidente de la Cámara de Diputados, un montón de pelota. Y eso funcionó durante un mes, que estuvimos recontra entretenidos, y ahí codo a codo y en contacto con las más altas esferas gubernamentales de la Argentina. Y yo te diría que hace 1 mes y medio que cero bola, cero bola, cero. Así que si vos me preguntás, ¿pedimos beneficios impositivos? Pedimos. ¿Lo hicimos seriamente? Lo hicimos seriamente. ¿Nos dieron bola? Nos dieron bola. Ahora me preguntás de vuelta, ¿y qué expectativas o chances le ves a que prosperen? ¿Qué quiere que te diga? Hoy, una mano en el corazón, pocas. Pero por ahí nos sorprenden gratamente y yo qué sé, y desempolvan en algún momento. Va a depender de la profundidad de la crisis, qué sé yo. Yo creo que entendieron todo lo que dijimos, pero simultáneamente digo yo, ahora estoy especulando porque la verdad que hace por lo menos 1 mes y medio que ni bola. Yo creo que están especulando ellos con que el puro abaratamiento del costo de construcción alcanza para que la actividad reflote y se reactive sola sin necesidad de malgastar recursos impositivos que para el gobierno, por supuesto, son recontra escasos, y lo entendemos en este contexto en el que la poca guita que tienen que destinarla a que no nos enfermemos todos de coronavirus, con lo cual no es que no la entiendo, digamos, ¿no? Así que, pero ahora esto es especulativo, digamos, no sé, o sea, por ahora, hoy, si me preguntan, hoy a esta hora del viernes y qué sé yo, ¿qué chance le asignás a que el paquete presentado prospere? Hoy te diría pocas, qué sé yo, pero no sé. ¿Qué considerás que le hace falta a Paraná para ser una ciudad destino de inversiones? Y ser más cosmopolita, ¿no? O sea, estar mucho más abierta a ser conocida, a ser reconocida, a ser difundida, a ser atractiva. La verdad que me encanta Paraná, o sea, me parece una ciudad hermosísima, me encanta, y no estoy diciendo ninguna cosa que no sea obvia, ¿verdad? O sea, es obvio que es una ciudad divina, pero tiene esta tradición de tantos años de estar un poco aislada, ¿verdad? O sea, todo el litoral en general está muy aislado. Bueno, el túnel subfluvial, por supuesto que resolvió esto hace muchísimos años, obvio, ¿verdad? Pero es como que hay una cuestión cultural de seguir estando un poco aislada y no mostrarse más, ¿no? Entonces, me parece que el mostrarse más es necesario para volverse un lugar más atractivo. Y cada tanto lo hacen, digo, ¿no? Como en algún momento alguien me llamó y fui varias veces, y no es que fui a dar charlas, fui a dar charlas varias veces, pero digo, no es que solamente fui a dar charlas, fui también por cuestiones de negocios, digamos, y me parece que está bien, con lo cual no es que nunca han hecho nada, han hecho cosas, entre otras cosas, yo mismo fui, digamos, pero me parece que insuficiente, me parece que hay que tener una política más proactiva de abrirse en términos, entre comillas, cosmopolitas. Uno dice cosmopolita a lo internacional, en este caso ni siquiera hace falta que sea internacional, alcanza con que sea nacional, digamos, pero ser atractivo y ser atractor del interés del capital y los desarrolladores de muchos otros lugares que pueden tener muchísima afinidad
con la idea de hacer cosas en Paraná, ¿no? Y están dadas las condiciones para eso. Es más un tema cultural, me parece a mí, que un tema estructural. Lo estructural está todo, me parece que está todo. Bien. ¿Cuál es tu percepción sobre la planificación urbana y los desarrollos inmobiliarios? ¿Esta tendría que ser muy constante o no? ¿Su relación con los usos de suelo, la seguridad jurídica de las Mira, inversiones? a ver, a mí me parece que en este sentido la pandemia ha sido una gran enseñanza para todos nosotros respecto de algunos prejuicios que solíamos tener en esta materia. Uno tiende a decir, la primera respuesta frente a una pregunta como la tuya, Paula, es el desarrollador inmobiliario y la inversión inmobiliaria necesita, requiere, exige y es imprescindible tener reglas de juego claras, permanentes, inamovibles y estables en el tiempo, ¿verdad? Todo lo cual en la Argentina es lo mismo que hablar boludeces, ¿no? Y por supuesto que la planificación urbana no es una excepción en todo lo demás que funciona en la Argentina, que todo funciona al revés de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, nada en la Argentina ni es estable, ni es seguro, ni es permanente, ni es sinónimo de seguridad jurídica. La Argentina es sinónimo de todo lo contrario, la antítesis de eso, ¿verdad? Pero también es verdad, ¿no? Y esta parece que es la enseñanza que nos trae, si alguna enseñanza puede tener esta horrible pandemia, es que la ciudad es un ente viviente, ¿verdad? Y hay que asumirlo como tal, es un ente viviente, ¿verdad? Es un ente que vive. Entonces, nos gustaría y querríamos tener reglas de juego permanentes, pero es indefectible el asumir como dato de la realidad que la ciudad es un ente viviente. Vos fijate, la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con reglas de juego bastante más claras que muchos y bastante más estables que muchos otros lugares de la Argentina, en términos normativos, ¿verdad? No obstante lo cual, hoy por hoy vos tenés los edificios de oficinas vacíos, los shopping centers vacíos, los hoteles vacíos, el microcentro vacío, los principales entornos urbanos de Buenos Aires, como la Recoleta, Belgrano o Barrio Norte, con la gente procurando, o sea, con los comercios vacíos y con la gente procurando huir tan pronto como pueda de esos centros a la periferia, a un barrio privado, a una urbanización en la que haya lotecitos, para poder tener tu propio jardín. Te quiero decir, son entes vivientes en los cuales el hecho de decir, yo necesito que las normas sean y tengan validez para los próximos 2500 años, porque si no, no te invierto un sope ni en pedo. Eso no existe, ¿entendés? Porque explícame qué va a pasar en Buenos Aires y en las ciudades más grandes del mundo y densas del mundo, como la ciudad de Buenos Aires, o sea, las grandes ciudades del mundo, en los próximos años, con los centros urbanos, si la pandemia dura un par de añitos más. ¿Qué va a pasar con estos microcentros obsoletos, desérticos e inútiles? ¿Qué va a pasar? ¿Entendés? ¿Qué sé yo qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, con lo cual no tenemos más alternativa, y te traigo este ejemplo extremo, recontra extremo, porque es muy fácil de entender, pero en realidad siempre las ciudades son entes vivientes, con lo cual uno como desarrollo diario debe presumir, asumir y entender e internalizar que las ciudades son entes mutantes, que los códigos y las normativas urbanísticas son emergentes de realidades urbanas mutantes, y esas son las previsiones que vos tenés que tener en cuenta a la hora de montar un proyecto inmobiliario. Lo que por supuesto no quiere explicar que si vos te vas al otro extremo como autoridad y dejás, y que cuando podés establecer reglas de juego relativamente claras, aún así las haces arbitrarias y poco claras o poco transparentes para hacerte de esto un kiosquito, eso no, ¿viste? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Estoy diciendo que es una realidad viva,
Ahora, que sea una realidad viva no significa que tenga que haber autoridades avivadas y corruptas que utilicen eso para ganar plata por izquierda, de ninguna manera, ¿no? Bien, ¿alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo? No sé, Damián, ¿cómo estás de tiempo? Ya, No, vayamos cerrando, ¿no? Me parece que sí, ya te hablé un comprometí una montón hora y... y nos excedimos 30 minutos. Claro. No, tranquilo, tengo tiempo, pero vayamos cerrando, dale. Eh, bueno, invito a Parece que alguien si quiere estamos. abrir el micrófono. Agradecer. La verdad que ha sido muy explicativo y muy fructífero este encuentro. Hemos tenido una buena convocatoria, estamos muy contentos. Y lo último que te quería preguntar es, ¿conocés Bajada Grande acá en Paraná? ¿Sí? ¿Qué opinión tenés de ese lugar? Para mí es hermoso, quiero saber vos. Hermoso, hermoso, coincido con vos. ¿Cómo lo ves para Muy desarrollarse? bien, muy bien. Lo veo bien, vale la pena. ¿Qué, qué le faltará a gente No, 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 para no, no, invertir? no quiero usar esta charla para entrar en detalles de ninguna cosa demasiado concreta. Prefiero que nos mantengamos en el entorno de lo genérico, digamos. Así que prefiero abstenerme también de responder a esas cosas tan puntuales. Bien. Bueno, todos los mensajes que están surgiendo son de muchas gracias, de felicitaciones y muy bueno todo. Así que, Bueno, me nada, alegro. Gracias, agra- un saludo a todos y de vuelta, felicitaciones por este tipo de encuentros, por el trabajo que hacen, por estudiar la cuestión, por capacitarse. Siempre hay cosas mucho más atractivas que juntarse un viernes a la noche para estas cosas, así que la verdad que los felicito que hayan tenido la paciencia, la vocación y el entusiasmo por poner un poco de horas a este tema. Así que muchísimas gracias. bueno, muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente, gracias, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, chao. Damián. Chao, chao. Gracias. Damián.